Ahora vamos a hablar de un tema importante, y es que en medio de esta coyuntura de la pandemia, muchos temas se han puesto en debate, temas vinculados a los procesos judiciales. Por ejemplo, uno de ellos, la pensión de alimentos. ¿Usted cree que se ha visto afectada o no esto durante la pandemia? Para ello, nosotros vamos a conversar con la doctora Fiorella Jaime, es abogada en especialidad de familia, quien nos va a aclarar todo este panorama. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este programa. Muy buenos días, Atenas. Buenos días también a tus televidentes y muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, doctora? Mire, empecemos por centrar el tema. En medio de esta coyuntura, básicamente, quiero que usted nos aclare un poco para que la gente pues vaya también pues recordando algunos aspectos. ¿Cuándo es que yo debo de pensar en empezar a presentar una demanda de alimentos? La persona que ejerce la tenencia, ¿cuándo ya debe tener claro que debe presentar esta demanda? Correcto. Quiero empezar, Atenas, indicando que al 15 de agosto del presente año, el INEI nos ha arrojado una estadística donde señala que 6.720.000 personas han perdido su empleo. Esta situación realmente es bastante preocupante porque pone en riesgo la pensión de alimentos. Ahora, sobre tu pregunta. Es importante que cuando ya los padres se han separado y esta relación definitivamente ya no tiene retorno, lo recomendable es primero hacerlo mediante la vía conciliatoria. Ir a un centro de conciliación es mucho más económico, mucho más rápido y nos van a expedir un acta de conciliación. Se pueden ver también los otros puntos como es tenencia y régimen de visitas. Ahora, si no se llega a un acuerdo, si es imposible poder llegar a entablar pues una comunicación con la otra parte, entonces sí vamos a recurrir a la vía judicial y ello debe ser de manera inmediata. No debemos esperar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cada mes que va pasando es un mes sin poder obligar a la otra parte a que te pueda dar la pensión de alimentos. Claro. Doctora, de acuerdo a un artículo, nos señala de que se ha incrementado hasta un 30% los infractores en el pago de la pensión de alimentos a comparación del año pasado. Esto tiene que ver mucho con el tema, con la coyuntura actual, el tema de la pandemia. Muchas personas han perdido el trabajo. ¿Usted cree que el estado de emergencia por el que vivimos sea una causal o no del incumplimiento del pago de pensiones? Definitivamente ha empeorado la situación, sí, pero recordemos que también ya había incumplimiento, porque lamentablemente no deben esperar los padres o madres a que todavía les llegue una demanda de alimentos para empezar a cumplir con la pensión de alimentos, ¿no?, de sus hijos. Ellos necesitan, recordemos que esta pensión de alimentos no solo cubre la alimentación, sino también su educación, su vivienda, su educación, su recreación, entre otros factores más. Entonces, sí, lamentablemente se han presentado varios retrasos y por ello es que ya se lleva este proceso de familia al ámbito penal con una omisión de asistencia familiar. Pero sí, definitivamente la situación de emergencia ha empeorado esta situación y lamentablemente sí hay padres que no pueden cumplir con sentencias o con montos fijados en acta de conciliación. Y para ellos es recomendable que presenten un escrito ante el juzgado y señalen su condición actual laboral, si tienen o no tienen ingresos o de qué manera se ha visto afectado para que el juez tome en consideración ello. Ojo, no significa que con esto vamos a reducir la pensión, no significa que con ello, si yo pasaba 600 soles, ahora voy a empezar a pasar 300. Claro. Que estás poniendo a conocimiento al juzgado tu condición actual laboral, pero que posteriormente, es decir, posiblemente para el 2021, tú ya vas a empezar a regularizar el dinero que has dejado de pagar en los meses que has presentado retraso. Perfecto, doctora, justo lo que nos menciona de regularizar esos pagos que no se han hecho por debido pues, a este tema de la pandemia. Le pregunto, hay dos situaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que deben de cumplir con una pensión de alimentos y actualmente pues cuentan con un trabajo, digamos, estable, reciben un sueldo y pueden realizar pues esto sin ningún problema. Sin embargo, también está la otra parte, aquellos trabajadores
que no tienen un trabajo estable, digamos que puedan ser quizás informales, y ellos no pueden pagar la pensión. Entonces, ¿cómo se puede hacer en estos casos? ¿Qué se debe hacer? Quizá ellos deben de notificar o declarar su situación ante un juzgado, ¿me menciona? Así es. Sí, mediante un escrito van a informar. Ahora las mesas de partes son virtuales. Entonces vamos a ingresar por el sistema, por la mesa de partes virtual del Poder Judicial y poner a conocimiento qué ha pasado, ¿no? En esta situación de pandemia. ¿Por qué no vas a poder cumplir con la pensión? Y si vas a poder cumplir de repente de manera, se ha reducido ello, también indicar, ¿no? Estos meses yo puedo abonar 300 soles porque es lo que tengo. También recordemos pues que los padres necesitan también para sus propios gastos, ¿no? Claro. Y por ello la ley y el Código Procesal Civil nos indica que por eso se va a solicitar la pensión de alimentos hasta un 60%, es decir, un 40% estaría quedando para el padre o madre que va a pasar la pensión para sus propios gastos. Doctora, ¿cuáles son esas sanciones legales penales que tendrían pues en todo caso el padre o bueno también la madre, ¿no? Que no cumplen con la pensión de alimentos sin alguna causa justificada? Bueno, si ya pasaron 3 meses y no han expuesto su situación económica ante el juzgado y ni siquiera tampoco se han comunicado con la mamá o el papá que tenga la tenencia de los niños, la madre o el padre que está recibiendo la pensión va a presentar primero un escrito informando de esta situación al juzgado. Okay. Posterior van a seguir pasando más meses y con ello puede presentar su primera liquidación de devengados. Esta liquidación va a sumar, es decir, por ejemplo, si son 600 soles por 6 meses, ¿no? Vamos a tener un monto y ese monto lo vamos a presentar con una liquidación. Esa liquidación le van a correr traslado al padre o madre que pasa la pensión. Y él o ella tiene solo 3 días para poder informar por qué no ha podido cumplir con la pensión. Luego ello se va a remitir a pericia contable para que se haga el cálculo de cuánto es lo que el señor o la señora está debiendo y con ello se le va a generar un interés legal que lo fija también el Poder Judicial. Perfecto. Posterior, vamos a tener una resolución donde se va a indicar cuánto es el monto que ha arrojado la pericia contable. Y si ninguna de las partes observa ello, automáticamente se puede solicitar que se remita a la Fiscalía. Ante la Fiscalía vamos a ver el proceso de omisión de asistencia familiar, en la cual sí vamos a poder también, le dan una oportunidad más, ¿no? Al padre o madre que no ha podido pagar la pensión para ver de qué manera puede financiarlo o puede dar una cuota inicial y fraccionarlo hasta en 6 cuotas. Perfecto. Pero de que en caso el padre o la madre que tenga la tenencia del niño no quiere llegar a un acuerdo y sí o sí solicita que se haga el pago al 100%, entonces ello va a primero generarse un antecedente para el padre. Pero si ya es reincidente, como hay padres también que lo son, ellos sí pueden llegar hasta la pena privativa de libertad y estar en una cárcel, ¿no? En un centro penitenciario. Bien, doctora, para terminar, ¿alguna recomendación final que nos quiera hacer? Quizás algunas personas, que bueno, quienes nos están viendo ahorita, quieren hacer una demanda de pensión de alimentos, pero debido pues a la situación, todo este tema de la pandemia, la coyuntura, para no exponerse también de una u otra forma, ¿existe algún canal virtual o algo para que se puedan hacer este tipo de procesos de tal manera que también se puedan agilizar, ¿no? Y no se quede pues estancado. ¿Qué alguna en las páginas del Poder Judicial, no sé, qué nos puede comentar al respecto? Claro. Sobre ello, actualmente hay un proceso simplificado de pensión de alimentos. ¿Qué significa? Que voy a ingresar mi demanda de manera virtual. Perfecto. Ante la página del Poder Judicial en la mesa de partes virtual. ¿Qué requisitos necesito? La partida de nacimiento firmada por ambos padres, porque tiene que haber una filiación entre ambos. Posterior también vamos a adjuntar copia del DNI de la madre o el padre que va a presentar esta demanda, copia de DNI del menor o los menores,
un cuadro de gastos. En este cuadro de gastos vamos a indicar todos los gastos que genera el niño o la niña de manera mensual y de manera anual. Vamos a tener que adjuntar también nuestras boletas, por eso es importante guardar todos los comprobantes de pago que se realice por la leche, los pañales o el tema educativo, certificados de estudio. Toda la documentación que pueda acreditar los gastos es importante también presentarlos en esta demanda. Todo ello se va a escanear, se presenta en formato PDF y se levanta al sistema. Una vez que ya se le asigne un juzgado de paz letrado, va a depender de la zona, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, el juez va a admitir esta demanda. Admitiendo ya la demanda, le va a correr traslado a la otra parte y la otra parte puede ser notificado mediante su domicilio o también puede consignar su número telefónico, WhatsApp y correo electrónico, porque ahora te permiten también poder hacer la notificación mediante estos medios electrónicos, ¿no? Y perfecto, con ello ya se va a fijar una fecha de audiencia para que ya el juez pueda fijar una pensión de alimentos. Ahora, recordemos también que esta pensión de alimentos se puede apelar, existe una doble instancia, pero para ello las madres deben solicitar en su demanda una asignación anticipada. Esta asignación anticipada le va a permitir temporalmente tener un monto asignado por el juzgado y el cual se le va a notificar a la otra parte para que así pueda ya cumplir con ello y el niño, niña o adolescente no se quede sin desamparado, sin poder tener una pensión provisional. Perfecto, doctora. Le agradezco mucho su tiempo por resolver todas nuestras dudas en torno a este tema muy importante sobre la pensión de alimentos en temas de pandemia, ¿no? En medio de esta pandemia. Muchas gracias por su tiempo, doctora. Gracias a usted. Panamericana, más que televisión.